irregular, geográficamente, ¿no? Y y la otra también me interesaba mucho el hecho de, por ejemplo, las casas antiguas de Tijuana que actualmente ya se están destruyendo, ¿no? Estas casitas, uno que eran o móviles y llegaban y se transportaban, o simplemente se construían aquí, pero todas de madera. Entonces ya por los años que llevan de pie, pues ya se están muchas pudriendo y muchas ya las están tirando y se están construyendo, o sea, se está gentrificando el lugar y se están construyendo nuevos lugares, ¿no? Nuevos espacios. Entonces, para mí era, por ejemplo, muy importante recuperar el espacio de la casa donde habitó mi papá y entonces donde vivieron mis tíos y cómo era, ¿no? Y cómo ha cambiado esta urbanización y cómo todos, por ejemplo, la Casa de la Cultura de Altamira, como en determinado momento fue un hospital, después fue una escuela, ¿no? Y cómo hubo vivencias familiares y entonces a partir de los relatos y de lo que actualmente es el lugar y de lo que fue, iba a ser una construcción de mapas, ¿no? Comencé el proyecto, comencé con la primera pieza y la primera pieza era sobre justo el fauno, la fuente del fauno del Casino Agua Caliente y entonces ya había empezado como, algunos de mis estudiantes lo alcanzaron a ver porque lo tenía en el taller de grabado, ¿no? Entonces algunos de los estudiantes alcanzaron a ver cómo se iba haciendo una transferencia en un lienzo de 1,20 por 1,50 cuando llegó la pandemia. Entonces, pues ahí me cambiaron muchísimo los planes, ¿no? Entonces ya no pude realizar ese proyecto que tenía planteado originalmente, todavía lo tengo aquí en la cabeza, y es algo como que me urge realizar porque sé que en determinado momento esas casas que tengo registradas se van a ir, entonces, o que tengo que hacer el registro porque no las he hecho. Entonces, bueno, pues yo es de pronto hacer ese proyecto, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Empieza la pandemia y como a muchos nos pasó, nos deprimimos, nos asustamos, ¿no? Teníamos como pánico, no dormíamos, etcétera, ¿no? Y todo mi proyecto que iba a ser ir a hacer recorridos por todos estos lugares que me interesaban a pie o entrar a los centros y fotografiar y todo esto y hacer un registro y a partir de ese registro empezar a hacer mis construcciones, pues se detuvo. Entonces, pues ya no podía salir de casa. Entonces, pues primero empecé como a revisar mi archivo, empecé como a imaginar qué es lo que estaba pasando y me bloqueé, ¿no? Y entonces ya después de que estaba súper bloqueada, no sabía qué hacer. Y para mí siempre en esos momentos, cuando me pasan estos bloqueos, eh, una forma como de agarrarme así de, no me debo de caer, es dibujar. Entonces en ese momento dije, tengo que empezar por dibujar. Y comencé a hacer dibujos, bocetos. Estos bocetos me fueron llevando como a un proceso en donde empecé a dibujar como los mapas de manera imaginaria y entonces empecé a hacer como mis derivas imaginarias, ¿no? A partir de mis recorridos mentales. Y eso me sirvió para empezar a hacer mi proyecto, ¿no? Y entonces empezar a decir, ok, ya dejo de tenerle miedo al lienzo, dejo de tenerle miedo al lienzo y empiezo a trabajar con con mis piezas, ¿no? Ahora tenía varios problemas. Uno era que iba a ser gráfica, entonces una tenía pensado, pues, hacer grabado, pero las dificultades es que uno puede hacer grabado estando en casa, aunque tengo un pequeño tórculo, tengo un hijo muy pequeñito y pues implica como peligro, ¿no? El hecho de estar trabajando con químicos, con solventes, el hecho de que es una edad en donde todo quieren explorar y se puede prensar una mano o se puede cortar, etcétera. Entonces era como, ¿y ahora qué? Entonces, bueno, lo que pasó fue que dentro de mi dibujo, pues decidí aplicar pintura, ¿no? Y entonces empecé a pintar. Yo no le llamo que pinto, o sea, no lo considero pintura porque no hay esta mezcla, ¿no? De tonalidades para crear una intencionalidad de fondos o de matices.
para mí es como más un dibujo, o sea, voy dibujando gráficamente y se va rellenando de color, ¿no? Entonces, para mí era eso, y era una mezcla también como con distintas técnicas, o sea, unas silografías, otras era como, a todas les intervení con silografía y luego con grafito, ¿no? Entonces, pues a partir de ahí surgió esta serie que a continuación les voy a mostrar y si quieren les voy a ir explicando poco a poquito de qué va cada pieza y cómo funciona. Y ese proyecto pues lo hice en un año con el PECDA, con el apoyo del PECDA. Y la verdad es que me gustó porque implicó un reto, el hecho de hacer cosas distintas a lo que yo ya tenía planteado, pero creo que me construyó un camino que me interesa seguir construyendo, ¿no? O sea, me interesa seguir haciendo este tipo de mapas que estoy haciendo en estos momentos y porque me gusta la abstracción que se está obteniendo, entonces me interesa como ahondar en este tema de la construcción de los mapas imaginarios. Entonces voy a compartir, Cristian. Muy bien. Presentar ahora. Ok. Esta es la presentación que hizo, sí están viendo, ¿verdad? Esta es la presentación que hizo el iMac. Y entonces vamos a empezar. Voy a poner una pausa. Por ejemplo, me gustaría empezar por este cuadro, porque este fue de los primeros, ¿no? Y entonces este habla sobre las rutas migrantes, tanto de mi familia como que hablo de mis abuelos paternos, como las mías, ¿no? Y cómo se cruzan en ciertos momentos. Entonces, por eso represento primero la ciudad de Tijuana, está Chihuahua, Jalisco, Nayarit y Baja California, ¿no? Y ya después específicamente como Tijuana. Entonces, como represento las rutas que cada uno, tanto mi abuela como mi abuela, trazaron, y entonces cómo fueron haciendo esta composición. Y como en los aspectos técnicos, por ejemplo, este tiene hoja de oro, todo lo que está en doradito es hoja de oro, y todo lo demás es silografía y grafito, y entonces es una experimentación de técnicas. Ahora, por ejemplo, esta pieza, ya una vez hecha, lo que tomé un seminario con la doctora Mayra Huerta, que era sobre realidad aumentada, y tuve la posibilidad de que esta pieza
Eh, si ustedes tienen una aplicación que se llama ArtVive y la ponen, van a poder ver como el movimiento de la pieza. Si se fijan, cada vez iba como más abstrayendo, ¿no? Ya el mapa ya casi ni siquiera se nota, ¿no? Esta también es de las primeras piezas que empecé a hacer. Y esta fue mi primer pieza. Esa fue como la que me obligó a experimentar, ¿no? Y dejar de tenerle miedo tanto a la madera como a la pintura. Hice algunas piezas pictóricas porque no me alcanzaban todos los materiales que tenía, pero pues siempre tengo materiales de más aquí en casa y con eso pues fui haciéndolo. Esta se llama Cuatro Generaciones y bueno, es la interpretación de mi familia y yo, ¿no? Esta también está con ArtVive, también tiene movimiento virtual. Y esta también. Por ejemplo, es la distancia entre el lugar donde mis papás vivieron y yo vivo actualmente, ¿no? Que además va a sufrir un cambio. Y bueno, si quieren el link, bueno, pues lo pueden encontrar en YouTube. Ahí está, para cuando lo quieran analizar las veces que ustedes quieran. La presentación me la hizo Maritere y les quiero platicar. Yo tenía la posibilidad de hacerla de manera presencial, ¿no? O sea, ir, montar las piezas, etcétera. Pero también por las mismas cuestiones de la pandemia, me pareció importante, pues, uno, la salud, ¿no? Cuidarnos de las distancias, etcétera. Y dos, creo que para mí era relevante el hecho de transformar también los formatos de museo. Y me parece, la verdad, increíble el acercamiento que está teniendo la gente a la cultura a través de las plataformas virtuales. Y lo veo como un agradecimiento eterno, porque, por ejemplo, esta presentación que ahorita les mostré, a través del IMAC lleva más de 600 visitas. Normalmente, en verdad, cuando asistimos como a estas exposiciones, pues no va tanta gente, ¿no? O sea, al menos que si fuera un museo muy grande, y durara varios meses, pues tendríamos mucho más visitas, ¿no? Pero si no, no hay tanta gente que visite los sitios. Entonces, de museos, de galerías, de espacios, ¿no? Salvo por los mismos conocedores y por nuestros amigos y nuestros familiares. Pero de ahí en fuera no se acerca tanto la gente y creo que el hecho de estar en Facebook, de estar en Instagram, en distintas plataformas mostrando en vivo, está acercando a muchos públicos muy distintos que no se acercarían usualmente, ¿no? Entonces, por eso quise hacerlo en este formato, porque me interesaba también probar. Me quedó la espinita de transformar también el formato, pero ahí yo creo que ya es un trabajo un poco diferente porque, por ejemplo, estos videos de realidad aumentada, me gustaría mucho que
pudieran entrar e interactuar en el espacio, ¿no? Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna duda. Si no, déjenme mostrarles mi Instagram para que vean los videitos. Entonces, voy a volver a presentar, Cristian. Sí, adelante. Ok, entonces, si ustedes me quieren seguir, estoy como Etelbri, ¿no? @Etelbri. Pero bueno, por ejemplo, aquí está este. Entonces, lo que haces es tú pones tu celular enfrente del cuadro, teniendo tu aplicación, y te va a aparecer esto, ¿no? Y conforme te muevas, se va a ir moviendo la figura. Hay una tridimensionalidad. Y este también, que es el primero. Entonces, van a decir por qué elementos tan similares. Bueno, el objetivo del curso era el hecho de poder interactuar con la obra de alumnos de la Universidad de Memphis, entonces tomar sus piezas y esas piezas modificarlas. Entonces, bueno, aquí está. Aquí ustedes pueden ver como mis procesos también, y ya hay muchas que no están concluidas aquí, y bueno, pueden ver como bocetitos y muchas fotos de paisaje. Chismear un poquito más. No nada más mi Instagram es como personal. No, también hay cosas personales, digo, no es nada más portafolio profesional. Y bueno, ¿qué me encuentro haciendo ahorita? Ahorita estoy en una pausa creativa. No, no estoy en una pausa creativa. Sigo haciendo mapas. Ahorita nada más lo estoy bocetando en mi bitácora. Y bueno, ya después de bocetados, pues voy a empezar. Normalmente lo que me pasa es que el primer semestre del año es cuando estoy construyendo proyectos. Y ya para el segundo semestre del año es cuando empiezo a producirlos. No sé por qué mi cerebro funciona así, ¿no? Pero los primeros meses del año es cuando estoy escribiendo, bocetando, etcétera. Y ya la segunda parte es pura producción, pura talacha. Y pues ya. No sé si alguien tenga alguna duda, comentario, preguntas. A mí, en primer lugar, me llama la atención como esta colaboración que se da de tu parte, pues con Maritere, ¿no? Para el asunto de la creación del espacio expositivo, que también es un trabajo que ha venido desarrollando Maritere y que está bien interesante y del que nos estamos beneficiando todos, ¿no? Eso está como súper padre. Y bueno, se dio esa colaboración entre ustedes y también con Mayra, ¿no? A través del seminario y que esos aportes pudiste incorporarlos a tu obra, ¿no? Y eso también te permite expandirla de lo matérico a formatos digitales. Sí, Maritere fue como, así como ángel caído del cielo, ¿no? Y, por ejemplo, ella me preguntaba, bueno, ¿y cómo las quieres, no? Entonces yo le decía, bueno, yo necesito que tú veas la obra y que tú también vayas integrándola, ¿no? No fue nada más decirle, lo quiero así, asado, asado, sino que en verdad fungiera como una curadora y que en verdad fungiera como museógrafa y ella dijera, mira, por tus piezas yo veo que mejor estas van así, deben de ir en este orden. Pensaba hacerlo como cuadrado, ahora pienso que se va a ver mejor de rectangular. Entonces, ella iba aportando a mi producción, porque además pienso que, por ejemplo, estamos tan acostumbrados a llegar y montar los cuadros que de pronto transformar tu visión física a una tridimensionalidad cambia. Entonces, sí era súper importante este proyecto. Ahora, me gusta mucho a mí trabajar con compañeros. Me gusta mucho esta colaboración entre compañeros. Por ejemplo, también con la maestra Denise de teatro, hace algunos años, junto con unos alumnos, los apoyamos haciéndoles una escenografía en grabado, que fue como también un mapa. Con Mayra, por ejemplo, el hecho de que nos apoye dando talleres, tomando talleres, bueno, pues nuestros conocimientos se van ampliando, ¿no? Entonces,
si yo les dijera a los chavos, o sea, todo es, em, cuando estamos aquí no nada más construimos conexiones laborales, ¿no? Sino también, pues, amistades y también como estos apoyos, ¿no? Para crear proyectos, ¿no? Entonces somos compañeros tanto de trabajo UABC como proyectos de trabajo externo y eso enriquece mucho como nuestra práctica artística. Pues invito a los asistentes, si tienen alguna pregunta, comentario o participación, pues adelante, el micrófono está abierto y bienvenidos. Otro comentario o pregunta que yo te quiero hacer es, pues justamente esta cuestión del trabajo sobre el territorio y sobre la deriva, ¿no? Que también veo que es una vertiente muy importante para los estudiantes de diferentes maneras, pero es una temática que está ahí presente, ¿no? Yo también, bueno, creo que tiene que ver mucho con las características socioculturales de nuestra ciudad, justamente lo que decías, no hay nada más tijuanense que no haber nacido aquí, y pues eso también como que despliega una serie de preguntas acerca del territorio que estamos habitando, y tú esto lo has llevado al grabado, ¿no? Y también al arte textil, ¿no? Que y hay como líneas en común o más bien vasos comunicantes, por ejemplo, con el trabajo de Carolina Castañeda, que es una egresada, con el trabajo de Garzón, que también trabaja en la deriva, él lo lleva hacia lo pictórico, y pues con una cantidad importante de egresados. Sí, yo cuando llegué a Tijuana dije, yo no voy a hablar de la frontera. Es un tema que todo mundo usa, ¿no? Pero a partir de una exposición a la que me invitaron en San Diego a participar hace unos años, me invitan y me dicen, bueno, es que estamos haciendo una exposición sobre migrantes y queremos que participes. Y yo le decía, no, pero yo no soy migrante, ¿no? Y entonces de pronto me di cuenta que sí soy una persona migrante y que me afecta. Entonces, a partir de ahí, empecé a darme cuenta que, pues sí, no podemos ser ajenos de esto, ¿no? Y a partir de ahí empezar a construir. Creo que el hecho de la migración también está muy ligada a la deriva y está muy ligada al territorio y sobre todo en mi caso al desprendimiento del territorio. Y entonces hace que pues que nuestra visión cambie, ¿no? Y entonces empecemos a, a pensar de otro modo. Miren, esta es la exposición. Y entonces estos son unos huipiles que hice de tamaño gigante, que se llaman, yo no sabía que era migrante until you told me, hasta que tú me lo dijiste, ¿no? Entonces estos huipiles son del Istmo y pues ustedes que me han visto en la UABC, y este es un grabado, ¿no? Generalmente traigo huipiles porque mi mamá y toda la familia de mi mamá pues es de Juchitán y entonces, bueno, pues tenemos los trajes típicos del Istmo, ¿no? Entonces, y por ejemplo, estos ya son unos grabados tejidos, ¿no? Que también dicen lo mismo. Yo no sabía que era migrante hasta que tú me lo dijiste. Entonces, bueno, a partir de este shock, empiezo como a comprender de forma distinta pues el arte y la producción de arte. Entonces empiezo a trabajar. Por ejemplo, ustedes, aquí está mi página, ustedes la pueden ver, es Atlas de México, perdón, es lauraetel.com, y aquí ustedes van a poder ver como toda mi producción, ¿no? Nada más que quiero enseñarles como les quiero enseñar las últimas, que es la de la exposición, que también fue en el IMAC. Este proyecto de Atlas de México me llevó 4 años o 3 años, no me acuerdo si 3 o 4. Y también era sobre la exploración del territorio.
estas son las de la exposición. Y sobre todo el territorio mexicano, ¿no? O sea, el hecho de saber qué está pasando en nuestro país, cómo nos está afectando nuestro país, y entonces a partir de hacer esas deconstrucciones, bueno, pues me llevaron a modificar nuestro territorio nacional, ¿no? Y esta es como la imagen de todos los mapas que hice. Estos son nada más de una bitácora, ¿no? Hice varias bitácoras, como 3, y de esos 3, bueno, saqué estos y me interesaba que el proyecto pues fuera interactivo, ¿no? Que la gente tenga la posibilidad de poder trabajar o realizar, ¿no? Como qué piensan de México. Y hubo buenos resultados, o sea, en general la gente cuando les pintamos nuestro país lo ven de manera muy positiva, a pesar de que estamos en un país que, que tiene muchísima violencia, que tiene muchísima corrupción, etcétera. Como mexicanos seguimos viéndole cosas positivas a nuestro país y eso es muy alentador. Entonces, bueno, este fue como la exposición pasada, ¿no? Entonces, pues es distinto el formato de una exposición. Aquí están la parte textil que me estaba comentando Cristian, preguntando, ¿no? Eh, por, y todo va conectado. Creo que es un proceso de conocerse a uno mismo y de identidad y aceptación, ¿no? Entonces, yo crecí en un círculo con una de familia oaxaqueña, entonces vas aprendiendo y tus mismas costumbres van haciéndolo como de manera innata, como estos elementos textiles, este, traerlos siempre, ¿no? Como parte de ti, ¿no? Los huipiles generalmente son bordados, eh, no sé, o sea, como para entretenerte también te enseñan a bordar, etcétera. Entonces, bueno, vas aprendiendo cosas. Y estos textiles, pues en algún momento de mi vida los empiezo a hacer por el hecho los empiezo a utilizar cuando pues ya no puedo seguir trabajando porque los productos químicos me hacen daño a las manos. Entonces empiezo como a utilizar todos aquellos elementos que, con los que crecí, con los que aprendí a divertirme de niña. Y entonces, bueno, pues empiezo a bordar, empiezo a coser, mucho me lo enseñó mi mamá, otro poco mi abuela y otro poco de estar viendo y otro poco de la calle. Porque la verdad es que, por ejemplo, cuando estaba en la maestría, cerca de en la Academia San Carlos, pues hay muchas secciones de venta, ¿no? De mayoreo. Y entonces ahí vendían estambres y entonces decía, compre su estambre y clase gratis, ¿no? Entonces, pues compraba mi estambre y me iba a aprender. Salía de la maestría y me iba allá. Y entonces es un banco en un pasillo y ahí estaba yo bordando, ¿no? O cosiendo. Entonces, pues son cosas muy divertidas. Y ay, y en cuanto al territorio y la deriva, pues creo que también se fue dando de manera innata. Entonces, o sea, Guy Debord, por ejemplo, tiene como una serie de pasos, ¿no? Entonces te dice como el estado en donde debes de estar, cómo debes de estar, más o menos cómo caminar, qué proceso seguir, ¿no? A pesar de que tienes que estar como que te dice que es relajado y te dejes llevar, o sea, sí, hay una metodología. Creo que cada quien escoge ya en estos momentos como las metodologías que más nos convienen, ¿no? Por ejemplo, para mí fue como agarrarme de fotografías antiguas e historias e ir como haciendo relación. Ahorita, por ejemplo, me interesa volver a retomar lo de las casas de Tijuana y entonces pues lo que voy a hacer es a partir de un plano, como ir trazando las casas que me interesan y bueno, pues a partir de ahí empezar a hacer recorridos, ¿no? Entonces, pues son cuestiones personales, pero creo que pues si quieren hacerlo, como que ahonden. Yo siempre, bueno, a algunos alumnos que han tenido clase conmigo, yo siempre les digo que lean un libro muy bonito que a mí me cambió mucho mi visión, que es Cartas para un joven poeta. Se me acaba de ir el nombre. Muy rica, ¿no? Ajá,
de Rilke. Creo que ese libro a la edad correcta, que es como a los años 20, te ayuda muchísimo, ¿no? Porque, pues estas cartas que Rilke se da el tiempo de escribirle a un joven que tiene la inquietud de producir, aunque es bajo poesía escrita, ¿no? No bajo la pintura. Creo que tienen los mismos principios que cualquier arte, ¿no? Entonces, por ejemplo, le comenta como, procura no producir bajo el sarcasmo, o sea, procura como buscar más en ti, ¿no? Como en estos procesos de tu infancia. Entonces, esos procesos de mi infancia fueron lo que me llevaron al bordado, fueron lo que me llevaron como al análisis, ¿no? O sea, no es que digo que me voy a poner a hacer muñequitos porque recordé mi infancia, ¿no? Sino recordar como esos detalles, ¿no? O sea, pues a la niña hay que entretenerla, bueno, pues a ver, hazle una cobijita a la muñeca, ¿no? Y entonces te dan un hilito y estás así haciendo cosas muy básicas, ¿no? Y ya de partir de ahí como empezar a explorar ya más de manera profesional. Nuestra propia historia nos puede dar muy buenas ideas de producción, ¿no? Ayer estaba viendo la obra de Boris Viskín, un artista que me gusta mucho y es un artista judío y que justo estaba con este problema de Palestina e Israel, pues justo toda su obra se ha visto analizada en su cultura, en su quehacer, en su conocer, etcétera, y son imágenes muy fuertes y son pues obra contundente, entonces creo que por ahí tiene que ir el camino del arte, porque creo que todos somos seres únicos y especiales y por ahí tenemos una forma muy particular de ver las cosas que hemos vivido que pueden ser, por pequeñas que sean, semejantes o distintas a los otros, a partir de ahí puede crecer algo muy, muy, muy profundo. Muchas gracias, Ethel. Jóvenes maestros, pues está abierto el micrófono para comentarios y preguntas. Si no, pues yo voy a seguir, ¿no? Pero pues está abierto el micrófono. Adelante. Además de la cuestión del dibujo, de la cuestión del grabado, de la cuestión de textil, que son como las disciplinas que más te caracterizan en tu producción, aunque ya, por ejemplo, ahora nos has presentado también pinturas. En tus piezas yo distingo o se ve muy claramente el elemento gráfico del mapa de México y ahora en esta exposición del mapa de Baja California. No lo sé, eso, más bien lo pregunto sobre el mapa de Oaxaca, que sería como la otra parte de la triada. Híjole. Oaxaca tiene un pendiente en mi vida. Es muy extraño. Mira, por ejemplo, aquí en el Secut hubo una vez una exposición de una chica que produjo sobre el istmo y específicamente sobre Juchitán, ¿no? Y entonces tenía un nombre en zapoteco la exposición, no me acuerdo cómo se llamaba la exposición. Creo que es tan intensa mi relación con Oaxaca que aún no logro producir con ella. O sea, no comprendo. O sea, tengo una especie de temor a que me salga mal. Entonces, como significa tanto para mí y como toda mi familia está allá, o sea, quisiera que fuera como un homenaje y no lo contrario, ¿no? Entonces, por eso creo que no he producido ni bajo el tema de Oaxaca, ni bajo el tema del Istmo, pero sí es algo que está rondando en mi cabeza. No me preocupa porque Guillermo del Toro dijo que su película del, ¿cómo se llamaba esta del agua? La forma del agua, ¿no? Creo. Ajá, tardó 10 años en hacerla, entonces pues muchas veces las ideas están ahí, se quedan en un librito y en el momento adecuado va a salir. Entonces,
Tal vez tenga que regresar a Oaxaca un tiempo para poder hacerlo. Pues, muchas gracias por esta respuesta. A mí me quedan 2 preguntas. Igual reitero la invitación a los compañeros que nos acompañan. La primera es, pues yo me imagino que en algún momento vamos a tener la oportunidad de ver esta exposición de manera presencial. No sé si en el propio espacio del IMAC o en algún otro momento, ¿no? Eso sería uno. Y la otra, que creo que ya la has contestado en buena medida, tiene que ver con los referentes que manejas, con tus propios referentes, ¿no? Ajá. Tengo varios, bueno, sí me gustaría que la pudieran ver en físico, pero quiero que termine la pandemia y que mientras va a ir creciendo la exposición, ¿no? O sea, que haya más cuadros y de formatos más grandes. Entonces, pero sí tengo que irlo gestionando porque una cosa importante que debemos de recordar es que una vez que no es que te den una exposición en 3 meses, ¿no? Sino que puede ser hasta para un año después, ¿no? Entonces sí la voy a gestionar. ¿Y cuál era la otra? Ah, mis referentes. Bueno, referentes artísticos, por ejemplo, me gusta mucho Luis Bourgeois en cuanto al textil. Creo que es uno de mis grandes referentes artísticos. No tanto como el hecho de, bueno, tiene una parte en donde ella trabaja con muchas tapices bidimensionales que ella hizo, ¿no? ¿Cómo se llaman? Quiltings. La historia de ella es que su papá era tapicero y entonces el papá, pues los ponía a trabajar y entonces ella aprende la factura, ¿no? Esos quiltings son unas formas geométricas muy sencillas que a mí me parecen fabulosos. Como me gusta mucho la novela. Por ejemplo, ahorita he estado leyendo a Federico Campbell, Regreso a casa, y creo que es fabuloso y justo habla sobre Tijuana y todo como el entorno pues de lo que me interesa investigar, ¿no? Desde la violencia, la comunidad, la familia, etcétera, ¿no? Como, y la descripción de Tijuana. Entonces, también es otro de mis referentes. Pues Rilke en su momento pues me marcó y hasta la fecha pues se me quedó aquí, ¿no? Pero te digo, es un libro que yo leí a los 20. Y creo que conforme uno se va especializando, pues de pronto, pues mis referentes se volvieron súper técnicos, sobre todo por la cuestión de la electrólisis, ¿no? Entonces ahí ya me quedé como con Alfonso Crujera y pero a ver, ¿quién más? Me gusta mucho la obra de Matisse, las tonalidades de sus pinturas creo que también se parecen a las mías, o me parezco a las de él, mejor dicho. Y ¿qué más? Y bueno, creo que personas que admiré, Francisco Toledo, ¿no? Como grabador, qué cosa tan más maravillosa. Entonces sí. Aquí Karen Ivette Rodríguez comenta, dice, dentro de tu proceso creativo, ¿por qué y cuál fue el detonante para trabajar con el mapa de México y posterior a esto desglosarlo a trabajar con únicamente el estado de Baja California? Y también dice, me gusta mucho tu trabajo y te pone ahí un emoticón. Mi motivo para trabajar el mapa de México fueron ustedes. Recuerdo que, bueno, de familia, o sea, mi familia está muy metida en la política, no que sean políticos, no, pero les gustan mucho las noticias sobre la política, ¿no? Y mi familia pertenece
distintos partidos políticos, etcétera, y entonces se arman debates y etcétera, ¿no? Entonces, y la otra es como nos acostumbraron desde chicos a escuchar noticias, radio y televisión. Entonces, para mí es muy importante el estar informada, aunque las noticias muchas veces son demasiado pesimistas. Y entonces, bueno, pues una de las cosas que me motivó, o sea, yo llegaba a la clase y les preguntaba a los alumnos así como, a ver, ¿qué han leído, qué han visto, etcétera, ¿no? Entonces, o les platicaba, oigan, se enteraron de esto que pasó y no sabían, ¿no? Entonces, eso me preocupaba muchísimo porque justo fue en el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Y fueron cuando los 43 desaparecidos y fueron con el Casa Blanca y ¿no? Como el caso de la Casa Blanca, el caso de Rápido y Furioso, o sea, muchas cosas muy fuertes que estaban pasando a nivel político aquí en México, de las que los alumnos no estaban interesados, ¿no? Entonces yo decía, bueno, pues hay que informarlos, ¿no? Y yo decía, bueno, ¿y cómo? Entonces, pues bueno, yo les dejaba leer, pero pues no todos leían, y entonces creo que yo me quedaba con esa angustia interior de lo que les estaba pasando al país, y una forma en que necesitaba sacar la angustia, pues era como, de alguna forma, ¿no? Unos hacen ejercicio, como los artistas no hacemos mucho, pues yo me puse a dibujar, ¿no? Entonces dibujaba como, según yo veía México, ¿no? Entonces empezaba con estas geometrías y estas repeticiones del país. Entonces, como diario veía noticias, diario iba dibujando, diario iba representándolas. Entonces, bueno, pues así fue como por 4 años, creo que durante parte de todo el sexenio de Peña Nieto y parte del inicio de López Obrador, seguía haciendo mapas de México, ¿no? Como que ya con López Obrador me calmé. Creo que ahorita va por otra situación, ¿no? Serían de otro tipo los mapas. Pero, mapas de Baja California, de pronto, pues justo eso, dije, bueno, pues si uno tiene que empezar por su propia casa, pues empecé por depurar, ¿no? A mapas de Tijuana, y estaba un poquito cansada, o sea, en verdad diario seguimos escuchando cuántas chicas mueren, cuántos chicos están, entonces esta angustia también me estaba llevando como a un estado mental no muy bueno, y por eso decidí como salirme un poquito de ahí y explorar como los recorridos familiares, y como los recorridos familiares empiezan en Baja California, pues de ahí lo asenté, ¿no? Como la relación de Baja California con mis abuelos, con mi papá, con mis primos, conmigo, y enfocarme ahorita nada más ahí. Entonces, ahorita estoy clavada en Tijuana. Sí, todos te veíamos haciendo tus mapas en todo momento, en tu oficina. En la menor provocación, hacías mapas. Hacía mapas, sí. ¿Qué tiene ese teléfono? No me hablen, estoy haciendo un mapa. Bueno, pues, Ethel, te quiero agradecer mucho tu participación, que nos hayas dedicado este espacio para presentarnos tanto pues, lo que es la exposición Distancias para un lugar común, así como para hablar de tus diferentes proyectos, así como tus perspectivas acerca de tu trabajo. También quiero agradecer a los alumnos y maestros que se conectaron el día de hoy para compartir este espacio. Esta es nuestra penúltima actividad de formación integral. El viernes culminamos con la participación de Leticia Herrera y Aleida Cuña con el proyecto del archivo para Marte. Y con esto cerraríamos. Que yo espero que estos espacios y estas participaciones hayan propiciado diálogos y reflexiones, o más bien más reflexiones que diálogos, porque nos cuesta mucho sacarles los comentarios a los asistentes, pero todo queda ahí. Esto se está subiendo, pues, está en la página de la facultad, en la página de Facebook de la facultad, y además la maestra Leida pues está formalizando una página de YouTube donde también se está registrando toda esta intensa actividad que se ha desarrollado en el último año, en el año que hemos estado en pandemia, año y 2 meses, y que hemos tenido pues una serie de actividades, ¿no? Y que también ha sido la manera para poder estar juntos.
todo, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Ethel. No sé si tengas algo más que decir. No, gracias a ti, gracias a los que asistieron, y cualquier duda, pues aquí estoy, ¿no? O sea, no duden en acercarse, tanto técnico como teórico, les puedo apoyar. Y nada, pues eso. Gracias. A nombre del maestro Salvador León Guridi, director de la Facultad de Artes, a nombre de la maestra Claudia García Villa, subdirectora de la Facultad de Artes Tijuana, pues te damos un gran agradecimiento, así como a quienes nos acompañaron el día de hoy, y nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde con nuestra última actividad virtual. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vemos. Gracias. Profe, vamos a entrar a clase de... Sí. Nos vemos en ahorita. Ok. Bye, gracias. Bye.